Bueno, mi nombre es Antonella Di Giuseppe. Conmigo ya han tenido una clase anterior y ahora vamos a ver el tema formas farmacéuticas y vía de administración. Bueno, para salir un poco también de esta estructura que venimos viendo mucho de la acción de los fármacos, es un tema interesante y lindo para que ya lo vayan viendo y teniendo en cuenta. Ahí lo que vemos es una imagen donde nos ilustra todas las vías de administración que hay y que vamos a ver. Lo importante de esta imagen también que nos ayuda a ver un poco el recorrido que realiza el fármaco hasta llegar a la circulación sanguínea, es decir, al lugar de acción. Por ejemplo, si nos vamos a la vía oral, que es la primera que vemos que el fármaco ingresa al organismo por deglución, ¿no? Llega al aparato digestivo, donde ya se va absorbiendo, y luego por el sistema portaepático, ¿no? Que entra a la circulación sanguínea, ¿no? Ya puede llegar a todo el cuerpo, donde nos permite llegar al lugar de acción. Si nos vamos a la próxima vía que vemos ahí más abajo, es la sublingual. Vemos que en este caso, como ustedes deben saber, el comprimido se coloca debajo de la lengua, pero en este caso acá vemos que el recorrido es mucho menor. ¿Por qué? Porque a través de las venas que están debajo de la lengua, el fármaco llega directamente a la circulación. Si nos vamos a la vía intravenosa, también conocida y muy utilizada, vemos que el fármaco, como sabemos también, directamente se inyecta en la vena que va a la circulación sanguínea. Por lo tanto, el tiempo, la pérdida del fármaco, ya vamos a ver que no hay, o sea que el fármaco que se administra es el que va a llegar al lugar de acción y es mucho más rápido, ¿no es cierto? Después tenemos en los cuadros que sigue, que vemos que acá hay una jeringuita que llega al área subcutánea, y también tenemos la intramuscular, donde en estos casos, si bien la absorción es mucho más rápida que la oral, pero va a tener que atravesar ciertos tejidos y va a depender de la irrigación de esos tejidos hasta llegar a la circulación sistémica. Por otro lado, por ahí otras vías no tan utilizadas, pero sí importante, tenemos la vía inhalatoria, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, hacemos un puff, ¿no? Ese puff va a llegar a la vía respiratoria y va a pasar por los pulmones. Y de los pulmones va a ir a la circulación sistémica. De todos modos, igual siempre cuando utilizamos una vía inhalatoria, o generalmente, no siempre, es para hacer una acción local o pulmonar. Luego tenemos la vía rectal, que es la que vemos abajo, donde la absorción del fármaco es a través de las venas hemorroidales, que son bastante irrigadas, y nos permite también llegar a hacer, lograr tanto una acción local como una acción sistémica, ¿no? Bueno, este cuadro es como que podamos ver, todo lo que vamos a desarrollar en la clase. ¿Por qué? Porque vemos las diferentes formas farmacéuticas dentro de cada vía de administración. Por ejemplo, si decimos las vías enterales, en realidad esta clasificación es media no dudosa, pero bueno, en realidad cuando decimos vías enterales serían cuando pasan por el tracto gastrointestinal.
Sin embargo, en este grupo, aparte de la vía oral, vamos a tener la vía sublingual, que como vemos se absorbe a través de las venas, y también la vía hemorroidal. Pero bueno, esa es la clasificación que se utiliza. Después tenemos las parenterales, donde tenemos la vía endovenosa, la intramuscular y la subcutánea. Y las vías tópicas que tenemos las vías oftálmica, la vía intranasal, la vía ótica y la vía dérmica, donde vemos que en cada uno, por ejemplo en la oral, tenemos las formas farmacéuticas, soluciones, suspensiones, cápsulas, comprimidos, que ya vamos a desarrollar un poco de cada una. Tenemos la vía sublingual, que son comprimidos sublinguales, la vía rectal, que pueden ser enemas supositorios. En el caso de la vía parenteral, por ejemplo, la intravenosa son soluciones acuosas, raramente es otro tipo de solución, justamente porque se inyecta directamente en la vena. En la intravenosa ya permite, aparte de soluciones acuosas, soluciones oleosas también, o suspensiones. En la vía subcutánea tenemos soluciones acuosas y cilindros glutinados. En cuanto a la tópica, en la vía oftálmica, cuando colocamos una gotita, también hay geles o pomadas en los ojos. Tenemos la vía intranasal, que son soluciones intranasales. La ótica, cuando colocamos una gotita en los oídos. Y bueno, la dérmica, que es siempre que colocamos una crema, un gel, una pomada, un ungüento. Bueno, acá lo que tratamos de explicar es según qué criterios vamos a elegir. Si nosotros tendríamos que elegir a la hora de utilizar un medicamento, tanto para nosotros o en su momento si tendríamos que aconsejarle a un paciente, qué criterios tomaríamos a la hora de elegir una vía de administración. Según la rapidez con que se desea el efecto, ¿no? Si yo obviamente necesito un efecto rápido, voy a elegir una vía endovenosa, intramuscular, si no una oral, quizás por la comodidad de tomarse el comprimido. Las condiciones que está el paciente, acá también se juega mucho cuando un paciente está en coma o tiene problemas de eglución o tiene problemas gástricos, vamos a elegir en vez de una vía oral, que por ahí es la más seleccionada, una vía endovenosa. Las propiedades del medicamento, según qué vía va a adoptar. Punto del organismo donde se desea la acción, ¿no? Según donde yo quiero llegar a producir la acción, es la vía que voy a seleccionar. Y la forma farmacéutica disponible, porque no de todos los fármacos tenemos todas las formas farmacéuticas. Bueno, cuando hablamos de los lugares de acción de los fármacos, nosotros nombramos, en el cuadrito que vimos, dijimos que habían acciones locales. Entonces lo vamos a definir, esta acción local, que es una acción tópica. ¿Esto qué quiere decir? Que no ingresa al torrente sanguíneo, que solo actúa a nivel de la dermis, o sea, en la piel o en las mucosas, y que es una acción, digamos, local. No va a llegar a la circulación sanguínea, ¿no? Y cuando decimos una acción sistémica, estamos diciendo que es una acción generalizada, donde la acción del fármaco se logra, sí, después de que el fármaco alcance el torrente sanguíneo, es decir, después de la absorción. Bueno, acá vamos a describir cada una de estas vías para que puedan, como decimos, a la hora de decidir cuál tomar o cuál es el proceso que tiene cada una y cuáles son las ventajas y desventajas, y conocerlas todas, porque puede ser que un paciente nos pregunte si podemos reemplazar una vía por otra, si una le hizo mal, por ejemplo, si un medicamento le hizo mal al estómago, si podemos utilizar otra vía. Bueno,
Esto nos va a permitir tener un conocimiento más amplio de las diferentes vías de administración. Si nos vamos a las vías enterales, habíamos dicho que teníamos la vía oral, como dijimos, es la más utilizada y la más cómoda, por decirlo de alguna forma. Entonces vemos que en este caso los medicamentos depositados en el torrente gastrointestinal pasan a la sangre, como habíamos dicho, por el sistema porta-hepático, ¿no? Una vez que ya se van disolviendo, absorbiendo, digamos, en el tracto gastrointestinal. Una vez que llegan a la sangre por el sistema porta-hepático, digamos, el principio activo puede llegar al lugar de su acción para desempeñar su función. Las ventajas de esta vía, decimos que es fácil de administrar, no requiere control, es decir, el paciente en su casa solamente con un vaso de agua o un líquido se lo digamos, administra, y tiene buena estabilidad química y biológica. Si nos vamos a las desventajas, decimos que es difícil de ajustar las dosis. ¿Por qué decimos esto? Porque como nosotros sabemos, cuando vamos a comprar un medicamento, vamos a la farmacia y pedimos un blister, por ejemplo, de amoxicilina, un antibiótico, donde ya viene en una cierta dosis y en una cierta cantidad de comprimidos. Eso antiguamente no sucedía. El paciente iba a la farmacia y pedía, los medicamentos se encontraban en frascos, ¿no? Y pedía la cantidad de comprimidos que requería, es decir, y a veces también la dosis. Es decir, que ahora quizás no tenemos la dosis precisa que necesitamos, pero bueno, es una vía cómoda y fácil de utilizar. No se puede utilizar en pacientes con problemas de deglución o que tienen irritación gástrica. Como decimos, una persona con una úlcera gástrica o a veces los ancianos que ya no tienen problemas hasta para deglutir los alimentos, se buscan otras vías, como dijimos, las endovenosas, porque la vía oral deja de ser una vía útil por sus problemas de deglución. Cuando nos vamos a los factores que influyen en la biodisponibilidad de fármacos por vía oral, ¿qué pasa? Algo importante en la vía oral, la biodisponibilidad de un fármaco, no sé si lo hemos nombrado ya o lo vamos a determinar, es la cantidad de fármaco que llega al lugar de acción sin haber sido alterado, es decir, la cantidad de fármaco que va a llegar a producir la acción farmacológica. Bueno, la vía oral es muy variada, puede llegar del fármaco que administramos de producir la acción de un 5% hasta un 100% de su biodisponibilidad. ¿A qué se debe esto? A que en la vía oral hay muchos factores que influyen a que el fármaco llegue al lugar de acción como en la dosis que corresponde. Por ejemplo, la velocidad del vaciamiento gástrico. Por ejemplo, una persona que tiene motilidad intestinal o gástrica lenta, ¿no? El fármaco a veces va a estar más tiempo en el sistema gastrointestinal y puede ser que haya menos biodisponibilidad del fármaco cuando llegue al lugar de acción. También la forma farmacéutica, la motilidad intestinal, como decíamos, todo ese sistema gastrointestinal de cada paciente. También la presencia de alimentos, a veces cuando ingerimos un fármaco y hemos ingerido alimentos o no, eso también influye, y también la presencia de otros medicamentos que pueden acelerar o retardar la absorción del medicamento que quiero llegar a que produzca la acción. Bueno, acá vemos una imagen, muchos los conocemos, pero la idea es que con una pequeña definición de cada uno de ellos se lleven una idea de cuando agarramos un comprimido o vamos a tomar un jarabe, qué es lo que estamos administrando.
Como decíamos acá, bueno, teníamos comprimidos, cápsulas, grajeas, granulados, soluciones, jarabes de las formas farmacéuticas de la vía oral. Si describimos los comprimidos, quizás nosotros al ver un comprimido cuando nos vamos a administrar, o no lo hemos pensado, o lo hemos pensado pero no lo sabemos, podemos decir que ese comprimido está formado solo por el principio activo, o sea, que eso se comprimió todo el principio activo que vamos a tomar, por ejemplo, es todo ibuprofeno, cuando tomamos un ibuprofeno, no. El comprimido está formado por el medicamento y aparte tiene excipientes. Si nosotros leemos atrás una cajita, por ejemplo, a ver, acá tengo una, si nosotros leemos acá, por ejemplo, yo tengo un medicamento y te dice el principio activo y te dice excipientes, lactosa, almidón, povidona, estearato de magnesio, amarillo o caso. Es decir, cuando nosotros vamos a tomar un medicamento no solo está formado por el principio activo, sino también por otros excipientes y aditivos que permiten tanto cuando el fármaco se va absorbiendo en el estómago, cómo se va a ir liberando, también en el momento de que el comprimido lo obtenemos por unas máquinas compresoras, que esa compresión sea la adecuada. Entonces vamos a ver que también cuando nosotros vemos el comprimido, no todos los comprimidos están elaborados de la misma forma. Por ejemplo, tenemos los comprimidos no recubiertos, que se obtienen por simple compresión del fármaco y los excipientes, como habíamos dicho que por ejemplo son diluyente, disgregante, lubricante, aglutinante, ¿no? Que habíamos dicho que da tanto a la forma farmacéutica para lograrla en la elaboración como para que sea adecuado en el organismo cuando es, cuando lo tomamos. Los comprimidos recubiertos o las grajeas, en este caso tienen un recubrimiento por fuera, que a veces se le nota que es de azúcar o un polímero, pero este recubrimiento de todos modos se rompe al llegar al estómago. Después tenemos los comprimidos con recubrimiento entérico, que son comprimidos que se disgregan o disuelven en el intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que es un recubrimiento entérico, es decir, que ese fármaco no se va a empezar a absorber en el estómago, sino que va a pasar por el estómago, como nosotros lo administramos, y recién se va a empezar a absorber en el intestino. Después tenemos los comprimidos de liberación prolongada, que se obtienen por la liberación, digamos que lo que logramos es una liberación lenta del fármaco a lo largo del tiempo, es decir, que el tiempo de acción de ese fármaco va a ser más prolongado que uno común. Y los comprimidos efervescentes, también por ahí muy utilizados en las vitaminas, por ejemplo en el calcio, se obtienen por compresión de sales efervescentes, que es un ácido, el ácido cítrico, y un álcali, el bicarbonato de sodio, que es lo que permite lograr esa efervescencia. Bueno, cuando nos vamos a la cápsula, la descripción que podemos hacer, hemos visto que podemos tomar una cápsula blanda o se llama una cápsula dura. La cápsula blanda es esa cápsula, por ejemplo, que vemos un medicamento que todos seguramente hemos tenido en la mano, un Nactron, que es ibuprofeno, es una cápsula gelatinosa. Y la cápsula dura es un receptáculo que también seguramente lo hemos visto, algunas son transparentes y otras no. Las transparentes generalmente vemos que en esas cápsulas duras el fármaco se encuentra dentro de la cápsula en forma de polvo o muchas veces vemos como pelotitas que es un granulado del fármaco. Bueno, estas cápsulas son de gelatina. Los polvos, donde cuando vemos un polvo de fármaco, en este caso sí puede ser el principio activo que esté solo o que
que también está agregado de excipiente, como por ejemplo la lactosa o sacarosa. Cuando vamos a administrar un polvo, lo que hacemos es disolverla previamente en agua o en alguna bebida. Los granulados, bueno, es lo que decíamos, que vemos el fármaco en, digamos, como en pequeños granulados, donde es un agregado de partículas de polvo que incluye el principio activo, azúcares y coadyuvantes. Bueno, acá también nombramos los sellos, que son cápsulas con recubrimiento de almidón. En realidad los sellos actualmente no se usan, se usaban antes, como decimos, cuando antiguamente que los medicamentos se administraban en fármaco, que iban con las recetas magistrales y se preparaban para cada paciente. Bueno, los sellos se utilizaban, eso son receptáculos de almidón donde se colocaba ahí adentro el fármaco para que el paciente lo pudiera tomar. Y los liofilizados son formas muy porosas o hidrófilas y fácilmente dispersables en agua. Bueno, seguimos con los jarabes. Los jarabes, no es más que son líquido de consistencia viscosa que contiene una solución concentrada de azúcar y el principio activo. Bueno, los jarabes, como sabemos, se utilizan mucho para los niños, ¿no? Porque es fácil de administrar y fácil de deglutir. También en el caso de jarabes para la tos o, por ejemplo, para también, como decíamos, pacientes con problemas de deglución. El elixir es una solución hidroalcohólica edulcorada. Cuando decimos elixir, por ejemplo, es cuando decimos un colutorio, ¿no? Cuando hacemos algún enjuague bucal. La suspensión constituye la dispersión de un sólido en un vehículo acuoso, que se prepara también en el momento de administrarla. Es decir, es cuando vemos, por ejemplo, en el frasco del jarabe, vemos un sólido, un soluto, ¿no? Un polvo, y nosotros lo disolvemos en agua al momento de administrar. Las soluciones son mezclas líquidas entre el soluto y un solvente, que el soluto principalmente es el fármaco. Y las tinturas, generalmente decimos que son soluciones alcohólicas o hidroalcohólicas de drogas vegetales o animales o sustancias químicas, que bueno, las tinturas generalmente las conseguimos en las herbolisterías. Por ejemplo, tintura de cardo mariano, que es para ayudar a la digestión, ¿no? Es un frasquito gotero donde es como una solución concentrada del principio activo. Bueno, acá lo que vemos en este cuadro, vemos que, por ejemplo, podemos ver los comprimidos, ¿no? Que decimos no recubierto o con un recubrimiento gástrico, que se va degradando ya cuando llega al sistema digestivo, va perdiendo parte de sus capas, ¿no? Se va absorbiendo para llegar al lugar de acción. Cuando vemos los comprimidos o las cápsulas, ¿no? Esto también, las cápsulas, vemos que se degradan, o sea, se disuelven y se abren, por ejemplo, en el caso de las cápsulas duras, en el estómago. Igual que los jarabes, una vez que lo administramos, ya digamos, es más rápida la absorción. También tenemos los comprimidos con matrices, que en este caso, como vemos, es una matriz que se logra hacer en el fármaco, donde lo que permite esto, como vemos, es que al pasar por el sistema gastrointestinal, intestino, todo, va a llegar al lugar de acción con la misma matriz que la administramos. Y los comprimidos con recubrimiento entérico, con deliberación prolongada, son los que vemos que nosotros
lo administramos, claro, cuando lo administramos, esa disolución, esa absorción del fármaco va a ser progresivamente hasta llegar al lugar de acción. Bueno, acá lo que queremos demostrar, si nosotros vemos diferentes formas de administración, bueno, la idea de esto era que en clase lo pudieran deducir ustedes, no es muy difícil tampoco, que si nosotros, graficamos la concentración plasmática en función del tiempo, vamos a ver que si hablamos de la curva A, vamos a hablar de un fármaco no recubierto, con un recubrimiento entérico, un recubrimiento entérico no, pues no se disolverá más. No recubierto, o sea, un comprimido de simple compresión, donde la liberación va a ser mucho más rápida. Un fármaco B de la curva B va a ser un fármaco con recubrimiento entérico, donde el comienzo de la acción del fármaco y el tiempo de acción va a ser más largo y va a ser más lento el comienzo de la acción. Y si hablamos de un fármaco de liberación prolongada, vamos a hablar de la curva C, donde vamos a lograr que la concentración del fármaco en el tiempo sea más tiempo y sea constante. Si nos vamos a la próxima diapositiva, tenemos la vía sublingual. En esta vía, como decíamos, que el comprimido se coloca bajo la lengua, que es una zona de absorción rápida, y lo bueno de esta vía es que la mucosa sublingual está muy vascularizada, entonces esto favorece que la velocidad de la acción del fármaco sea rápida, es decir, que se absorba rápidamente. La forma farmacéutica decimos comprimidos y aerosoles. Los aerosoles creo que ya no se usan, los comprimidos sí. Las ventajas de esta vía es que evita los efectos del primer paso hepático. Esto no lo hemos nombrado, ¿a qué nos referimos cuando decimos efecto de primer paso hepático? Es cuando en esa absorción del fármaco, decíamos que al pasar por el sistema hepático, ¿no?, hay parte del fármaco que se pierde antes de llegar al lugar de acción. Entonces esa pérdida del fármaco por la vía sublingual, hacer una vía prácticamente como la endovenosa, muy rápida y de absorción completa, evitamos esa pérdida de fármaco, que el efecto es rápido, como decíamos, y lo bueno es que es un epitelio delgado y de gran irrigación. Por ejemplo, ¿qué fármacos tenemos por vía sublingual? Que pensemos nosotros que hemos utilizado, ¿por qué es bueno esta vía? Por ejemplo, cuando tenemos un dolor de muela, ¿no?, nos dan un ketorolac sublingual. ¿Por qué utilizamos la vía sublingual? Pues son dolores intensos y lo que estamos logrando que el fármaco tenga la acción más rápida. Otro fármaco utilizado, por ejemplo, por vía sublingual, acá los vamos a ver, por ejemplo, son los derivados de la morfina, la buprenorfina, ahí vemos medicamentos, ¿no?, de vía sublingual, o quizás los más importantes o los que explican, la importancia de esta vía. Cuando personas que han sido operados, tienen dolores fuertes, que se le han derivado la morfina, por ejemplo, se le puede dar por esta vía. También muy importante, los antagonistas de calcio, que, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienden a sufrir infartos, podemos utilizar esta vía, donde es rápida y se la puede administrar el mismo paciente en el momento que tiene ese ataque, ¿no?, de infarto.
Bueno, las desventajas es que es un área de absorción pequeña y no todos los medicamentos pueden ser administrados por esta vía, ¿no? No tenemos tampoco muchos fármacos que sean de... por ejemplo, otro es el Reliberan, ¿no? Que es que tomamos para los vómitos. Cuando la persona está con vómito, suponemos que si le damos un comprimido también lo puede devolver, entonces utilizamos la vía sublingual. Bueno, dentro de las enterales también teníamos la vía rectal, donde consiste en la colocación del medicamento en el interior del recto, ¿no? Que es la que veíamos en la imagen. ¿Cuál es la importancia de esta vía? Generalmente, seguramente la conocemos o la hemos escuchado porque administramos por vía rectal, por ejemplo, un supositorio de glicerina, ¿no? Que lo que estamos haciendo es tratar de ablandar la materia fecal, pero también esta vía la podemos utilizar para, por ejemplo, lograr una acción local también como anestésico, ¿no? O también para llegar, por ejemplo, personas que tienen daños un poquito más arriba del recto en el intestino. También acción antihemorroidal cuando utilizamos las cremas antihemorroidales. Y también lo importante de esta vía, que es una vía que puede llegar también, que llega a producir efectos sistémicos. Por ejemplo, hay fármacos como, quizás no lo conocen, se llama IM75, que es un fármaco que es antiinflamatorio, que lo que hace es venir como supositorio y lo que logramos es el efecto antiinflamatorio, pero en realidad cuando utilizaríamos quizás esta vía, como decíamos, en un paciente que está en coma o tiene problemas de deglución, porque si no usaríamos la oral, que es como la vía más fácil de utilizar. Pero también podemos llegar a hacer, por ejemplo, en niños, un efecto sistémico por vía rectal es el antipirético para bajar la fiebre. Bueno, las ventajas de esta vía es que la absorción también es rápida, más rápida que la vía oral, no es una vía dolorosa y, como decimos, generalmente la utilizamos cuando la vía oral no es una vía útil para ese paciente. Y se evita, como decíamos con la sublingual, el efecto del primer paso, que a veces en ciertos fármacos o medicamentos el efecto del primer paso, esa pérdida de parte del principio activo es grande, entonces no conviene. Las desventajas que podemos decir de esta vía es que la absorción es irregular e incompleta, puede producir ansiedad también o vergüenza, por eso no es una vía de las más utilizadas. Y algunos de estos medicamentos también pueden llegar a producir una diarrea o un estreñimiento. Por ejemplo, acá vemos en la imagen el enemol, que es un enema que ya viene preparado en un frasco, ¿no? Con una cánula directamente para su aplicación. O como decíamos, una crema antihemorroidal para acción local. Por ejemplo, la hemorroide se da cuando a la persona se le sale la vena hemorroidal o se le inflama, entonces lo que hacemos es colocar una crema local. Bueno, como decíamos, que lo vimos en la imagen, aparte de los enemas, las cremas, también tenemos los supositorios y hay cápsulas. Que acá damos una pequeña descripción, que es lo que es el supositorio. Si lo han visto, deben saber que tiene una forma ovoide. Esto es para ayudar a su utilización. Y lo que tiene importante es que estos supositorios están elaborados de forma tal que cuando se introduce en el recto, por la temperatura corporal, estos se disuelven
digamos, a la temperatura corporal. Y ese es el fármaco que va a llegar a producir su acción. Y el enema, bueno, como dijimos, es una forma farmacéutica líquida de absorción colónica y elevada biodisponibilidad de velocidad. O sea, son fármacos lipofílicos que se absorben fácilmente. Bueno, cuando pasamos a la vía parenteral, ¿no? Como dijimos, las vías anteriores eran las enterales, las vías parenterales, a su vez la podemos separar en dos grupos. Las intravasculares, que tenemos la intravenosa, la intraarterial y la intracardíaca, y las extravasculares, que ya es cuando hablamos de la intramuscular, la intradérmica, la subcutánea. También vamos a hablar un poquito de la intraperitoneal, la epidural y la intraarticular, que son diferentes vías que son muy poco utilizadas, pero bueno, importante conocerlas. Bueno, si nos vamos a la vía endovenosa, quizás tan importante o tan utilizada como la vía oral, bueno, en cuanto mucho, como decíamos, internaciones o cuando es necesaria. Si la describimos, decimos que el medicamento se inyecta directamente en la vena. Se pueden utilizar venas superficiales o cutáneas, donde inyectamos solamente líquidos. ¿Cuál es la importancia de esta vía? Que decimos que es una vía del 100% de la biodisponibilidad, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la cantidad de fármaco que llega inalterado a producir la acción? Es decir, que nosotros la cantidad de fármaco que vamos a utilizar por vía endovenosa, que vamos a inyectar en la vena, es la que va a llegar a producir la acción. ¿Por qué? Porque no hay absorción. Entonces, su biodisponibilidad es del 100%. Decimos que deben ser soluciones acuosas estériles, ya habíamos dicho que eran acuosas, pero también le agregamos que sean estériles y apirógenas. ¿Qué nos explica esto? Bueno, un poco de la importancia de tanto en la utilización y en la elaboración de la vía endovenosa, que no es como la vía oral, que uno agarra un comprimido con un poco de agua y se lo toma, sino que estas vías tienen un cuidado. ¿Por qué? Porque el fármaco se inyecta directamente en la vena, es decir, que no puede haber ningún tipo de microorganismo ni ningún tipo de contaminación, tanto en el fármaco cuando se elaboró ni cuando se coloca. Bueno, si decimos la utilidad de esta vía, ¿por qué es tan importante también y tan útil? ¿Por qué? Porque se utiliza en casos de urgencia, ¿no? Cuando el principio activo no se absorbe por la mucosa gastrointestinal, también es utilizada. También decimos, como decíamos recién, cuando el principio activo está afectado por el primer paso, por el efecto del primer paso es elevado, o también cuando el principio activo, cuando es administrado por vía oral, es degradado o inactivado. Bueno, acá lo que vemos en esta imagen es, por ejemplo, las formas en que podemos encontrar un fármaco de vía endovenosa. Tenemos las ampollas comunes, ¿no? Que es cuando rompemos digamos, el cuello, se le dice la ampolla al ser administrado, y también tenemos las ampollas que son multidosis, que vienen con un tapón de goma, que lo que permite es introducir una jeringa, sacar la cantidad de líquido que voy a utilizar en ese momento y puede quedar digamos, para otra dosis dentro de ese mismo frasco. Generalmente lo que se hace es introducir otra aguja, pero son para multidosis. Bueno, acá es cuando decíamos los requerimientos, al ver la elaboración de una forma farmacéutica endovenosa, por ejemplo en el laboratorio no es lo mismo cuando se hace un comprimido o un jarabe
o un comprimido sublingual. Digamos, el requerimiento de elaboración y utilización es súper cuidadoso. Cuando uno va al laboratorio y lo ve que son lugares cerrados, totalmente asépticos, donde el mismo personal del laboratorio, antes de entrar a ese lugar de elaboración del inyectable, se coloca un traje, ¿no? Un camisolín con zapatos, todo adecuado para que haya cero contaminación. O sea que entonces, como decíamos, ¿cuáles son el requerimiento? La limpidez es la ausencia de partículas en suspensión detectables, o sea, controles ópticos. Cuando decimos óptico es hasta el microscopio, o sea, no puede haber ningún tipo de sustancia extraña. La neutralidad, que es al pH del organismo, 7,3, 7,4, que sean isotónicas, es decir, isotónicas en la sangre, que al ponerle en contacto con ella no experimenten alteraciones, que sea estéril, entonces decíamos que era ausencia de microorganismos, y bueno, cuando decimos apirógenas, es ausencia de sustancias que provoquen un proceso febril. En realidad lo que queremos decir es que no puede haber ningún tipo de microorganismo. Bueno, acá es un poco explicar lo que hemos dicho, ¿no? Que el fármaco se inyecta directamente en el torrente venoso, ya sea en forma directa o por goteo, que es lo que vemos que, acá en la imagen también, que o inyectamos directamente un fármaco en la vena, o también cuando utilizamos el suero, que en el mismo suero se colocan los medicamentos, donde utilizamos toda una vía, ¿no? Para que el fármaco sea liberado progresivamente. Bueno, cuando decíamos que era una vía de urgencias, por la rapidez, que es intensa y que es sistémica. Los lugares de administración son el antebrazo, también puede ser la muñeca o por vía central. Y cuando decíamos que solamente, se permitían soluciones acuosas y ciertas excepciones, como por ejemplo emulsiones lipídicas para nutrición parenteral, ¿no? Cuando decíamos de estos pacientes que necesitan ser ya también, alimentados por vía parenteral. Y bueno, excepciones son la vitamina K y la ciclosporina. Bueno, esto es un poco más ya deducible, cuando siempre vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Decimos siempre de las ventajas, que un efecto rápido, que la distribución es rápido, que como dijimos, se evita el primer paso, y útiles en pacientes inconscientes. Cuando nos vamos a las desventajas, por ahí cuando decimos que no permite la autoadministración, es dolorosa, es más costosa porque necesitamos un personal de la salud, necesitamos el material descartable, ¿no? Para utilizarlo. A diferencia de, como decimos, la oral, la sublingual, ¿no? Y requiere las condiciones de asepsia. Bueno, la intramuscular, una vía muy interesante también. Está bueno cuando vemos acá la imagen que vemos, porque vemos que la jeringa tiene la aguja adecuada. Se las voy a nombrar, quizás no la recuerden o sí, pero para que sepan, según la vía endovenosa que yo voy a utilizar, es la aguja que voy a utilizar. Es decir, que si voy a llegar a una vía intramuscular, voy a utilizar una aguja 48, ¿no? Que es lo suficientemente larga y gruesa para llegar al músculo. Entonces, en esta vía, como sabemos, lo que consiste es que el medicamento llega al tejido muscular. ¿Qué es de importante saber de esta vía? Que es una vía de administración rápida, pero la absorción ya del fármaco depende tanto del riego sanguíneo, del músculo en donde estoy colocando el inyectable, y también las características físico-químicas del preparado. Es decir, que la absorción va a estar variada según estos factores. No va a ser como la vía de
endovenosa que, como decíamos, no había absorción y la biodisponibilidad era del 100%. En la intramuscular va a ser variada y hay absorción. Es decir que raramente o puede llegar al 100%, pero también puede llegar a un 80%. Los lugares de inyecciones son el glúteo, la cara lateral del muslo y el deltoides. Y los volúmenes a inyectar, normalmente son de 5 mililitros. Bueno, acá lo que les he agregado, como interesante creo yo, a la hora de colocar una inyección, ¿por qué tanto miedo que va a ser doloroso o no? Puede ser dolorosa al momento de introducir la jeringa, pero no es peligroso. ¿Cómo sabemos cómo colocar, por ejemplo, un inyectable intramuscular en la zona dorsoglútea, ¿no? En el glúteo? Bueno, lo que tenemos es que tener en cuenta es, que acá lo vemos en la imagen, el nervio ciático, ¿no? Que acá viene por debajo, que bueno, que por ahí el nervio es tan doloroso. Entonces, cuando vamos a colocar un inyectable en el glúteo, lo que tenemos que tener en cuenta es que se coloca en el cuadrante, acá dice, se debe colocar en el cuadrante superexterno de la nalga, ¿no? Por esta zona, que es lo que va a permitir que la inyección de ninguna forma, que sería lo peligroso, toque al nervio ciático. El resto no va a ser, digamos, ningún otro inconveniente puede tener. Bueno, acá dice que administra hasta 7 mililitros, bueno, más o menos entre 5 y 7 mililitros. Y decimos que el paciente se debe colocar en decúbito lateral o decúbito prono, o sea, boca abajo o de costado. Bueno, acá les agregué una imagen por ahí que es para que vean que es en realidad cuando se aprenda a colocar un inyectable intramuscular, lo que se tiene en cuenta, como decimos, y que es lo que se hace un cuadrante en el glúteo y lo que se tiene en cuenta, como dijimos, es que se coloca en el cuadrante externo superior, ¿no? Ahí es donde se debe colocar para evitar como decíamos, que puede ser lo más peligroso, que a la persona le toquemos el nervio ciático y si se acuerde de nosotros por mucho tiempo. Otro lugar donde se puede colocar la intramuscular es en la zona deltoides, bueno, que también acá les he colocado un dibujo. En este caso lo que se tiene en cuenta es 3 traveses de dedo por debajo del acromión, ¿no? Y es más o menos ese triángulo donde se puede colocar. Y en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es no tocar el nervio radial. Y también tenemos para colocar, que dijimos, la cara externa del muslo, que vemos el dibujo del muslo, que es lo que se hace del punto medio, se toma 5 centímetros para arriba, 5 centímetros por abajo, y esa es la zona donde puede colocarse el inyectable. Bueno, en cuanto a esta vía, si nombramos las ventajas, decimos que son tejidos muy irrigados, que permite administrar sustancias oleosas o irritantes, a diferencia de la endovenosa, y que también podemos lograr un efecto prolongado sostenido. Por ejemplo, cuando administramos un corticoide, un inyectable muy utilizado a veces en casos de dolores musculares u otros, podemos administrar un inyectable de betametasona común, o puede ser que su forma farmacéutica sea elaborada de tal forma que permite un efecto prolongado, por ejemplo, hasta de una semana. Es decir, que ese fármaco va a producir el efecto hasta una semana de haberse sido colocada. Y nos tenemos que olvidar, por ejemplo, si estuviéramos tomando un comprimido, al colocar este inyectable nos olvidamos de tomarlo, de no olvidarlo. La desventaja es que, bueno, lo único es que interfiere con cuando administramos también anticoagulantes, tenemos que tener precaución.
Bueno, la vía subcutánea, ¿no? Una vía también importante. Vemos acá en la imagen que es igual a la anterior, pero vemos cuando la aguja ya no llega al área muscular, sino al área subcutánea, que es más arriba. ¿Qué pasa con esta área, no? No es tan vascularizada como la intramuscular, por lo tanto no va a ser el efecto tan rápido y no adquiere mucho volumen de medicamento, solo hasta 2 mililitros. ¿Para qué es importante la vía subcutánea? Bueno, por ejemplo ahora para las vacunas, la vacuna antigripal se coloca en vía subcutánea. No es difícil de colocar, es rápida de colocar y bueno, si bien es una zona muy vascularizada se llega al efecto requerido. También utilizada para colocar las insulinas o también, por ejemplo, los anticoagulantes. Bueno, las ventajas es que tiene un efecto prolongado y sostenido. La desventaja es que no permite absorción de grandes volúmenes, que la absorción es lenta y no permite sustancias irritantes como la intramuscular. Y acá es como decíamos, ¿para qué es utilizada principalmente? Bueno, también para antineoplásicos, en el caso de las personas con cáncer, como dijimos, vacunas, heparina, que sería un anticoagulante, y las insulinas. Bueno, acá también les describo el procedimiento por una cuestión más que nada para que ustedes vean cómo se colocan los diferentes inyectables y quizás no es nada del otro mundo, no las vamos a colocar nosotros, pero está bueno que sepamos porque alguna vez capaz nos puede tocar. Creo que ustedes no tienen digamos, la preparación como para colocarla, pero bueno, está bueno saber cómo se colocan. En este caso se hace un pliegue en la piel del paciente, ¿no? Que lo vemos en el dibujito, y en este caso se coloca la aguja a 45 grados, ¿no? Una vez que está la aguja clavada se suelta el pliegue y lo que se hace es introducir lentamente el medicamento. Luego se retira la aguja y bueno, que se no masajear, pero bueno, generalmente se masajea un poco la zona para que no quede el líquido tan encapsulado en la zona. Bueno, como dijimos que teníamos otras vías que quizás no eran las más utilizadas, pero también son importantes de conocerlos, por ejemplo la intraarterial, cuando el medicamento se inyecta directamente en una arteria que irriga un órgano a un sector del organismo. En este caso la utilidad, por ejemplo, es en el caso de contraste en radiología y también en los citostáticos dirigidos a órganos determinados. En este caso decimos que son como por ejemplo los antineoplásicos. Cuando hablamos de la vía intracardíaca, bueno, acá como el dibujo lo muestra, lo que hacemos es inyectar el medicamento directamente al corazón. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? En caso de una emergencia, cuando una paciente tiene un infarto, y lo que hacemos es administrar adrenalina, ¿no? La aguja es mucho más larga que las otras vías, entonces llega a la cavidad para llegar al medicamento, pero solo se utiliza en ese caso, ¿no? Caso de inyectar adrenalina. Bueno, la vía intratecal o epidural, bueno, y también vemos en la imagen donde se coloca, que es en las columnas, entre las vértebras. Por ejemplo, quizás esta vía, o por lo menos yo, la conocemos más, por ejemplo, a las mujeres que van a ser sometidas a un parto, ¿no? Se les coloca, digamos, el anestésico por vía epidural. Entonces lo que decimos que el medicamento se inyecta en el espacio que rodea la médula espinal,
un espacio intratecal, ¿no? Como vemos ahí ampliado, ¿no? Donde se coloca la inyección, donde lo que logramos es que el fármaco llegue directamente al sistema nervioso central. Los fármacos que utilizamos en estas vías son entonces los anestésicos, los opiáceos o en algún caso muy específico que necesitemos algún antibiótico. Bueno, la intraperitoneal se coloca, se utiliza más que nada en el uso experimental de laboratorio, generalmente en los animales de laboratorio. Es una vía de absorción rápida y, por ejemplo, se utiliza para tratamientos de antibióticos para la peritonitis o antineoplásicos. Bueno, cuando nos vamos a las vías tópicas, que es el grupo que nos queda, que habíamos dicho que era cuando íbamos a producir una acción local, una acción tópica, tenemos la vía dérmica, que lo que decimos que son preparados con acción local para aplicar sobre la piel, ya sea sobre la epidermis o la dermis, y también en mucosas. Por ejemplo, también cuando decimos una acción local, por ejemplo, cuando utilizamos un gel de lidocaína en la parte de la boca, en el caso de que queramos producir una anestesia, en caso de dolor de muela, lo estamos colocando en la mucosa y no va a ir a pasar a la vía sistémica, sino solamente una acción local. Bueno, como decimos, la utilidad principalmente es en dermatología, pero también se utiliza para administrar antiinflamatorios, antihistamínicos o anestésicos locales, como decíamos recién. Por ejemplo, un antiinflamatorio sería, por ejemplo, cuando colocamos o utilizamos un gel o una crema de diclofenac, muy utilizada seguramente por ustedes o recomendadas, cuando el paciente ya está tomando medicaciones que le dio el médico, pero se sigue con dolor o después de haber recibido un tratamiento con diclofenac oral, podemos recomendar, porque sabemos que no va a alterar ningún otro efecto al ser tópico. Por ejemplo, podemos, como decimos, recomendar un gel o una crema con diclofenac, o vienen otras, por ejemplo, con mentol, como el átomo, el canfor. Bueno, vienen también con anestésicos, ¿no? Que va a ayudar al paciente en casos de dolores más que nada de traumatología, ya sea óseos, musculares, ¿no? Bueno, los preparados que son aplicados sobre la piel de estos fármacos, tenemos que está formado por el fármaco o el principio activo, un vehículo base y los productos secundarios, que es lo que ya vemos que tienen estas cremas o geles, que son los aromatizantes, los colorantes o también algún conservante. Bueno, acá vemos las diferentes formas farmacéuticas, como nombrábamos, que tenemos las cremas, los geles, aparte tenemos pomadas, pastas, ungüentos. Lo que les quería mostrar acá, un poco, no una gran descripción, pero como decíamos, de cada forma farmacéutica llevarnos una idea, por lo menos en qué se diferencia cuando estamos administrando. Por ejemplo, importante, cuando nosotros vamos a una farmacia y nos preguntan si queremos una crema o una emulsión, saber cuál es la diferencia. En realidad el principio activo quizás es el mismo, pero en una crema, las cremas están formadas por una fase acuosa y una oleosa. En el caso de la crema, que generalmente, bueno, la oleosa es grasa y bueno, la acuosa es agua, ¿no es cierto? Bueno, pero en el caso de la crema va a tener una fase mayor oleosa a la acuosa, a diferencia de la emulsión, que la fase acuosa va a ser mayor a la oleosa. Por eso es más líquida y por ahí lo que logramos es que se absorba más rápido. Cuando hablamos de un ungüento, la emulsión es agua en aceite, es decir, que es como más pesada, digamos, que la crema. Las pomadas carece ya de fase acuosa, por eso vemos que es bien oleosa, porque está solamente formada por la fase oleosa al principio activo. Quizás a veces cuando queremos que el principio activo esté más en contacto con la piel.
Bueno, en el caso de los geles, que sería una mezcla de gelatina con agua o gelatina con agua y alcohol. Y las pastas, que son elevadas consistencia, ya generalmente están formadas por el polvo y prácticamente nada de fase oleosa. Bueno, la vía oftálmica es una vía fácil de entender porque es cuando colocamos el medicamento en el ojo buscando una acción local, ¿no es cierto? Como decimos de las vías tópicas. Esta es otra. La biodisponibilidad dice que es baja, pero bueno, el medicamento se elabora ya para que esa biodisponibilidad sea lo suficientemente adecuada para que llegue a la acción que queremos. La absorción del fármaco es a través de la córnea, ¿no? Y las formas farmacéuticas que tenemos son las gotas, que son los colirios, pero también tenemos a veces geles o pomadas, en el caso, por ejemplo, de orzuelos que se quieran utilizar. ¿Cuáles son los fármacos que generalmente utilizamos en la vía oftálmica? Generalmente son los antihistamínicos, los antiinflamatorios, los antiinfecciosos. Por ejemplo, tenemos gotitas, por ejemplo, cuando decimos de la conjuntivitis, ¿no? Entonces el fármaco va a ser un antibiótico, ¿no? Por ejemplo, el Gotabiotic, el Poenvioptal, son gotitas que están formados por el antibiótico. A veces se le agrega un antiinflamatorio cuando hay una infección ocular. O a veces un simple colirio, que lo que tiene es un antiinflamatorio o un antihistamínico cuando había una alergia o una irritación del ojo más, digamos, normal o por algún contacto de alguna sustancia del ambiente. Y también esta vía oftálmica es utilizada para el tratamiento del glaucoma. Que el glaucoma es la enfermedad donde hay presión ocular, ¿no? Presión en el ojo, entonces lo que damos un antiglaucomatoso, digamos unas gotas para el glaucoma. Bueno, ahí vemos imágenes, ¿no? Como decíamos, de las pomadas, las gotas y los geles que podemos, utilizar en la vía oftálmica. Bueno, cuando nos vamos a la vía nasal, como decimos, también es una acción local la que vamos a llegar. En este caso decimos que, por ejemplo, lo que se utilizan son vasoconstrictores, o sea, cuando queremos una descongestión nasal, muy utilizada por muchos, a veces recetados por el médico por uso particular, utilizar un descongestivo nasal, ¿no? Unas gotitas que lo que hace es aliviar esa congestión local en la nariz. También se utilizan antialérgicos o antiinfecciosos. Bueno, cuando la describimos a la vía nasal decimos que son soluciones nasales, son formas farmacéuticas líquidas destinadas a aplicar en la mucosa nasal. Dice, que es una vía alternativa a la parenteral en aquellos fármacos cuya administración oral no es posible cuando queramos alguna vía sistémica, pero generalmente lo que logramos es una acción local. Bueno, cuando nos vamos a la vía ótica, en este caso también es la aplicación de un preparado líquido que se coloca sobre el conducto auditivo externo. ¿Qué pasa? Tenemos un conducto auditivo externo y un interno. Cuando hay, por ejemplo, una infección, que utilizamos una gota en el oído, es porque hay una infección en el conducto auditivo externo, ¿no? Que es como dice la palabra externo, es el de más afuera. Después tenemos uno más interno. Con el fin de ejercer una acción local. ¿Qué es lo importante de estas gotas? Que generalmente lo que se utiliza son gotas que están compuestas ya directamente por un pool o una cantidad de principios activos que son, por ejemplo, el antibiótico, la ciprofloxacina, tiene el antiinflamatorio, por ejemplo,
betametasona, tiene también lidocaína, que es para el dolor. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar una gota para los oídos, para que sepan, son todas iguales. Por ejemplo, Siriacotic es una marca, Otosporin es otra, pero todas están compuestas por generalmente todos estos fármacos, estos principios activos que nos van a servir ya tanto si es una inflamación del conducto auditivo externo o si hay una infección. Y como decimos, si ya vamos a hablar del conducto auditivo interno, que también puede sufrir una infección o inflamación, ya sí vamos a tener que tomar un fármaco de acción sistémica. Bueno, en este caso, como decimos, la forma farmacéutica que son empleadas solo las gotas óticas. Y bueno, como decíamos que era para... también acá lo que dice que utilidad para el tratamiento de infecciones, como dijimos, la administración de antiinflamatorios, y también vienen otras gotitas que es para limpiar el conducto auditivo externo, que es cuando se hacen como tapones de cera. Bueno, otra vía importante para nombrar, hablamos de la vía transdérmica, que en este caso ya no sería una vía tópica, sino sería otra vía. Quizás la conocemos en el caso de que, por ejemplo, las mujeres, en el caso de que utilicen o hayan escuchado, que se utiliza como anticonceptivos parches transdérmicos. También a veces son utilizados, por ejemplo, en el caso de dolores grandes en personas también ya que hayan sufrido una operación grande o, por ejemplo, que sean personas con cáncer, pacientes con cáncer, por ejemplo, que llevan un tratamiento largo con analgésicos. Por ejemplo, se pueden utilizar los parches opiáceos. Entonces, ¿en qué consiste la vía transdérmica? Consiste en la difusión del principio activo hasta la superficie cutánea. La forma farmacéutica, como dijimos, son parches transdérmicos que a veces es difícil entenderlo, darse cuenta, pero bueno, estos parches son elaborados por el laboratorio de forma tal que está hecho por un sistema de capas que no solamente permite la absorción a través de la dermis, sino que también a veces que el efecto sea prolongado. Por eso decimos, por ejemplo, acá dice que es un aporte percutáneo del principio activo a una velocidad prolongada durante un tiempo establecido para su acción sistémica, ¿no? Que es lo que les explicaba. Y bueno, lo que decíamos, ¿qué fármacos utilizamos? Como dijimos, los opiáceos para dolores crónicos. ¿Qué es lo que permite esta vía? ¿Por qué la podemos utilizar? Como decía, en el caso de pacientes oncológicos, que a veces los tratamientos son súper largos, toman un montón de medicamentos. Bueno, utilizamos parche transdérmico de opiáceos, que son medicamentos fuertes, y sabemos que no estamos produciendo un daño en el estómago. Estrógenos, como decimos, también en terapias hormonal. También hay parches de nicotina y los anticonceptivos hormonales. Bueno, la vía inhalatoria, en este caso el medicamento es administrado mediante nebulizadores, inhaladores o aerosoles, y la absorción del principio activo tiene lugar a través de la mucosa. ¿Cuál es la utilidad de la vía inhalatoria? Es lograr una acción, por ejemplo, local, cuando tratamos a personas con asma o EPOC, esto que son enfermedades pulmonales. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que entonces vamos a utilizar, como decíamos, una vía inhalatoria, un PAF, donde nos va a permitir que el fármaco ejerza una acción local. También podemos utilizarla para una acción sistémica, por ejemplo, en los anestésicos generales. Entonces, como habíamos dicho, las formas farmacéuticas pueden ser aerosoles, también tenemos gases o líquidos volátiles en el caso de los anestésicos generales. Bueno, acá lo que les agregué es para que vean y cómo está compuesto un PAF, ¿no? Un aerosol.
donde lo que vemos es que la forma farmacéutica está formada por partículas que son de muy pequeño tamaño, dice acá menos de 20 micrones, que está suspendido en un gas inerte a presión. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando nosotros, generalmente lo que decimos que se bate un poco, y cuando lo vamos a hacernos el puff con el aerosol, lo que hacemos es, tenemos que hacer como una aspiración para adentro. ¿Por qué? Porque esas pequeñas partículas que a veces ni se sienten son las que van a llegar a, al llegar al pulmón para ejercer su acción. Como digo, a veces son tan pequeñas esas partículas que no es que vamos a sentir cuando se inhala, sino que prácticamente ni se siente. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos administrados con aerosoles? Por ejemplo, los corticoides, que son budesonide, también los agonistas adrenérgicos, el salbutamol, también el hipatropio, ¿no? Que son todos fármacos de acción local, como habíamos dicho, para estas enfermedades pulmonales. Bueno, y acá para ya ir finalizando, viendo todas estas vías y bueno, si les queda ganas de ampliarlas con otro libro, sería bueno también, o leer material, es interesante y entretenido, y creo que es útil para todos conocer las diferentes vías de administración. En este caso, bueno, ya como le digo, para ir terminando, lo que vemos es la concentración plasmática en función del tiempo. Bueno, es una gráfica ilustrativa, pero bueno, acá lo que podemos ver es cómo tenemos la concentración del fármaco a través del tiempo en las diferentes vías de administración. Por ejemplo, si nos vamos a la vía que está en verde, la intramuscular, ¿no? Que acá nos muestra el dibujo, lo que vemos es que se alcanza un pico máximo rápidamente y después cae lentamente. Si nos vamos a la vía subcutánea, como habíamos dicho que era menos irrigada, tarda más en absorberse, ¿no? Y bueno, cuando vamos a la vía oral, vemos que también con el paso de la absorción del sistema gastrointestinal, el tiempo en que se va a llegar al pico máximo del efecto del fármaco va a ser en más tiempo. Y si vemos, a comparación de estas tres curvas, vemos la vía endovenosa, vemos que la concentración máxima la tenemos en el momento de colocar el inyectable. O sea, ¿por qué? Porque es una acción inmediata y, como habíamos dicho, que la biodisponibilidad era del 100%. Luego vamos a tener una caída lenta a través del tiempo. Y acá, importante, lo que yo les fui nombrando, era cómo era la biodisponibilidad en cada vía de administración. Bueno, un montón de veces se la nombré, pero lo volvemos a decir, que arrancamos con la intravenosa, que su biodisponibilidad es el 100%, y que la característica que tiene que es de un inicio más rápido. Después, si vamos a la intramuscular, habíamos dicho que era una biodisponibilidad más relativa, que puede ir de un 75 a un 100%, si bien depende de la irrigación de cada músculo, los músculos son muy irrigados, entonces se alcanza una gran biodisponibilidad y permite volúmenes grandes de inyección. La subcutánea también va de un 75 a un 100% de la biodisponibilidad y se permiten menos volúmenes. La oral, acá importante vemos que lo marca en rojo, que es lo que decíamos, el amplio espectro, digamos, de que podemos decir que vamos desde una biodisponibilidad del 5% al 100%, que es lo que mucho nombramos en las otras vías. Cuando esta biodisponibilidad es muy baja, lo que se trata es de ese fármaco administrarlo por otra vía para que esa biodisponibilidad sea mayor. ¿Qué es lo que decimos? Que el efecto del primer paso puede ser significativo.
Bueno, la rectal ya vamos de un 30 o un 100%. Es menos efecto, tiene menos efecto de primer paso que la oral, prácticamente, o sea, no tiene. La inhalatoria también varía mucho, de un 5 a un 100%. Y la transdérmica tiene una buena disponibilidad, de un 80 a un 100%. Bueno, como decimos, tiene una absorción muy lenta y se utiliza para cuando se quiere evitar el efecto del primer paso por una cuestión también de comodidad para el paciente o lograr una acción más prolongada. Bueno, con esto damos finalizada entonces la clase de formas farmacéuticas y vías de administración. Como decimos siempre, dejamos abierto para que, aparte de que el PowerPoint que nosotros exponemos y lo que vamos hablando, siempre ustedes busquen bibliografía y investiguen un poco más de los temas. Terminamos la clase. Saludos a todos.